Hola, soy la doctora Marcela González y les quiero presentar el protocolo de vigilancia epidemiológica para trabajadores expuestos a citostáticos, protocolo que apareció el año 2016 del Ministerio de Salud. Este protocolo tiene como objetivo principal disminuir el riesgo de exposición a citostáticos con el fin de disminuir sus efectos secundarios en los trabajadores. Por lo tanto, se hace una diferencia entre trabajador expuesto y trabajador expuesto ocasionalmente expuesto. Trabajador expuesto es aquella persona que trabaja en la preparación de citostáticos, la cual se debe realizar al interior de una central de preparados estériles e involucra a profesionales encargados de la preparación, como son los químicos farmacéuticos, y a quienes lo asisten en dicha tarea, como son los TENS. También son trabajadores expuestos aquellos profesionales que trabajan en el área de la administración del preparado a pacientes en terapia oncológica parenteral y quienes lo asisten en dicha tarea en forma permanente. O sea, aquí contempla a enfermeros y enfermeras y a TENS. Trabajador ocasionalmente expuesto contempla a aquellos trabajadores responsables de actividades asociadas a la disposición de residuos generados en área de preparación y administración. Trabajadores que se desempeñan en la distribución, bodegaje y almacenaje de drogas antineoplásicas. Trabajadores que se exponen en forma indirecta, como el personal de enfermería, que recibe al paciente post-quimioterapia, y trabajadores de diferentes servicios de hospitalización que ocasionalmente se expongan a citostáticos. En esta tabla podemos ver los servicios o unidades con exposición permanente y aquellos con exposición ocasional. En el hospital, los servicios con exposición permanente ingresan a la vigilancia epidemiológica y corresponden a los servicios de hemato-oncología adulto y pediátrico, al CAE de reumatología adulto e infantil y a la unidad de farmacia recetario magistral, preparación de medicamentos antineoplásicos. Las unidades o servicios con exposición ocasional que no tienen vigilancia epidemiológica corresponden a pabellón quirúrgico, paciente crítico adulto, UCI o UTI, paciente crítico UCI o UTI pediátrica, servicio médico quirúrgico infantil o séptimo piso, servicio de pensionado, unidad clínica de hemodinamia, gestión de almacenamiento, REAS y medio ambiente, sección central de distribución. Con el fin de disminuir el riesgo a la exposición de citostáticos, este protocolo contempla una vigilancia ambiental que corresponde a una evaluación cualitativa a través de la aplicación de una lista de chequeo basada en el cumplimiento de la normativa vigente, categorizando en semáforo el incumplimiento de los requisitos establecidos en dicha normativa. Tiene una periodicidad mínima anual y la aplicación de la lista de chequeo es de responsabilidad de sección de prevención de riesgos, quien envía los resultados al organismo administrador de la ley, que en nuestro caso es el ISL. Índice de contacto citotóxico es un criterio de clasificación basado en la frecuencia de preparación y administración de sustancias citotóxicas. Permite estimar la intensidad de la exposición. Este índice tiene un nivel indicativo y permite obtener una aproximación objetiva de los niveles de exposición. El índice define 3 niveles crecientes de exposición, cada uno de los cuales está asociado a medidas de control particulares. Ningún trabajador podrá estar expuesto a una frecuencia de contacto con valores de índice de contacto citotóxico individual
mayores a 4,5. El cálculo de este índice es de responsabilidad de las supervisoras o supervisores de las unidades respectivas. Deben llevar un registro por cada expuesto y se realiza en forma semanal. La vigilancia médica de los trabajadores expuestos contempla una serie de evaluaciones. La primera evaluación es la evaluación preocupacional. Se debe realizar antes de iniciar la exposición en una empresa determinada. O sea, antes de contratar al trabajador, se debiera hacer una evaluación preocupacional para tener claro si se puede o no exponer a citostáticos, ya que existe una serie de contraindicaciones para poder hacerlo. Por lo tanto, es obligatoria para todos los trabajadores que se van a exponer por primera vez a agentes citotóxicos y es de cargo del empleador. La evaluación de vigilancia médica se realiza en forma periódica durante la vida laboral. Mientras el trabajador permanezca expuesto al riesgo, se debe realizar esta evaluación y está a cargo del organismo administrador de la ley, que en nuestro caso es el ISL. La vigilancia incluye una serie de acciones como son encuesta de salud anual, hemograma completo con recuento de reticulocitos y plaquetas anual, medición de ciclofosfamida en orina cada 6 meses, aún no disponible en el país. Esta vigilancia se realiza de forma anual y la realiza el ISL y la gestionamos desde salud ocupacional. La vigilancia ocupacional se realiza cada 3 años con el objetivo de revalidar el examen preocupacional, o sea, saber que el trabajador tiene salud compatible con su trabajo, no presenta contraindicaciones. Se realizan los mismos exámenes que en la evaluación preocupacional y es realizada por el organismo administrador de la ley. La evaluación por término de exposición se realiza cuando cesa la exposición por algún motivo, cambio de servicio, renuncia, y también es por parte del organismo administrador de la ley, o sea, el ISL. En el caso de los trabajadores ocasionalmente expuestos, se deben reforzar las medidas preventivas y no es necesario realizar vigilancia médica. Para trabajar expuestos citostáticos existen contraindicaciones transitorias y contraindicaciones definitivas. Dentro de las contraindicaciones transitorias están las enfermedades dermatológicas importantes susceptibles de agravarse con el lavado frecuente de manos o el uso prolongado de guantes, el embarazo y las mujeres durante la lactancia. Es muy importante que aquellas mujeres que estén trabajando en la preparación o en la administración de citostáticos, apenas se enteren de que están embarazadas, avisen a su jefatura para poder realizar un cambio de puesto de trabajo mientras dura el embarazo y hasta que dejen de amamantar, con el fin de proteger al futuro hijo. Dentro de las contraindicaciones absolutas están los antecedentes de alergia a los agentes citostáticos, personal expuesto a radiaciones ionizantes, cuyas dosimetrías excedan los niveles permisibles vigentes, antecedentes de haber recibido radioterapia, personal que previamente haya recibido tratamiento quimioterápico o inmunosupresor, los inmunodeprimidos, trabajadores con insuficiencia renal crónica con un clearance calculado menor de 60 ml por minuto,
trabajadores con insuficiencia hepática crónica o portadores de hemopatías malignas. Ahora me voy a referir en específico a cada uno de los lugares donde los trabajadores pudieran estar expuestos a citostáticos. La unidad centralizada de preparación de citostáticos. El responsable técnico, o tiene que tener un responsable técnico de esta unidad, que es un químico farmacéutico coordinador. El protocolo contempla recursos físicos específicos. Debe tener un área destinada exclusivamente a actividades relacionadas con la manipulación de insumos y o preparados citostáticos. Tiene que tener una señalética, señal de riesgo citotóxico con acceso restringido. Debe existir una doble área de cambio de indumentaria, separando la ropa del personal de la ropa de uso exclusivo en la instalación. Y la existencia de elementos de protección personal de uso obligatorio, como lo es el delantal manga larga con puño, de material impermeable, guantes, mascarilla P3 o N100, cubre calzado desechable que no desprenda partículas y gafas. Debe contar con una cabina de seguridad biológica en el área de preparación correspondiente a clase 2, tipo B2 o clase 3. ¿Qué es una cabina de seguridad biológica? Es un recinto o espacio de trabajo cerrado y ventilado para trabajar de modo seguro. Es un espacio donde solo se meten las manos y se va trabajando con los citostáticos y tiene una buena ventilación, principalmente con extracción, con filtros HEPA, para que lo que quede en el recinto se elimine, pero no se elimine al aire, sino que vaya quedando en los filtros y no se contamine también el medio ambiente. Existencia de capacitaciones a los trabajadores y trabajadoras según mínimo de horas y temario estipulado en el protocolo. Deben haber contenedores rojos, rígidos, con tapa de cierre hermético, bordes romos y paredes lisas, con un rotulado de la norma chilena 2190, con señalética de citostáticos, con bolsas de color rojo, con un espesor de 120 micras o más, o sea, grueso, para el caso de tener que trasladar los residuos citotóxicos, para asegurarnos que estas bolsas no se rompan y quienes tienen que trasladar los residuos no se expongan al citotóxico. El protocolo de vigilancia contempla una serie de procedimientos e instructivos con el fin de disminuir el riesgo de exposición a citostáticos, como lo es el procedimiento de trabajo seguro, la verificación de la integridad del embalaje de los medicamentos utilizados, del embalaje externo e interno, el lavado de manos quirúrgico, qué hacer en caso de accidentes y o derrames, y por supuesto un instructivo sobre la limpieza, sanitización y descontaminación de las áreas y equipos. También contempla un procedimiento de cómo seleccionar los elementos de protección personal, cómo usarlos y cómo eliminarlos. Debe haber un instructivo de cómo colocar y sacar la indumentaria de trabajo o elementos de protección personal, cómo la eliminamos si estuvo en contacto con citostático, y el registro que se debe llevar de cuánto residuo citotóxico se genera y dónde se envía para su eliminación final. Para la preparación de citostáticos, los elementos de protección personal e indumentaria de trabajo de uso obligatorio son buzo o bata desechable estéril, de mangas largas y puños ceñidos, elasticados
impermeable. Máscara filtrante tipo P3 o N100 o equivalente. Gorro o cubrecabello desechable. Calzado de circulación interna exclusivo de fácil limpieza o cubre calzado desechable que no desprenda partículas. Gafas de seguridad con protección lateral y guantes de látex de polvo, libres de polvo, con espesor de 0,34 ml o nitrilo o neopreno o de similares características estériles. Esta tabla nos permite ver cuál es la secuencia para ponerse los elementos de protección personal y para el retiro de estos. Para el ingreso a la unidad de preparación de citostáticos. Primero, en la zona de paso debemos lavarnos las manos, colocarnos el gorro y el cubrecalzado, aplicar en las manos alcohol gel o alcohol de 70 grados y colocarse el primer par de guantes. Después nos colocamos la bata con puño, impermeable, entera. Y luego el segundo par de guantes por encima del puño de la bata. Este par de guantes se puede poner también en la sala de preparación estéril. Cuando se termina el trabajo y se retiran los elementos de protección personal, en la sala de preparación estéril retiramos el primer par de guantes exteriores. Al salir de ahí, nos retiramos el gorro y la bata, el par de guantes interior, las calzas o cubrecalzado y nos lavamos las manos. La unidad de administración ambulatoria de citostáticos tiene como exigencia tener un profesional, enfermera o enfermero con especialización en oncología, que va a estar a cargo de la administración de medicamentos citostáticos y debe tener una dotación de personal técnico para asistir en dicha actividad. Todos estos funcionarios deben tener un examen preocupacional antes de empezar a trabajar. Dentro de las exigencias de los recursos físicos, esta instalación debe ser destinada exclusivamente a actividades relacionadas con la manipulación y administración de citostáticos. No se puede usar para otra cosa. Debe tener acceso restringido y diferenciado en lo que respecta a pacientes y personal autorizado. Estos recintos deben tener a lo menos 6 renovaciones de aire por hora. Deben tener una presión negativa en relación a las áreas circundantes, con la finalidad de que si quedan restos de citostáticos, estos salgan por la eliminación del aire y no difundan a las áreas vecinas. Debe tener una temperatura ambiental entre 22 a 24 grados, una humedad relativa de un 30 a un 60%. Las puertas y ventanas deben permanecer cerradas para asegurar los requisitos de ventilación. En relación a la vestimenta de los funcionarios, ellos deben venir con su ropa de calle hacia el hospital y dejarla en guardarropía junto a sus pertenencias personales. En guardarropía existe para cada trabajador que trabaja expuesto a citostáticos 2 bolsas diferenciadas y personalizadas, una para su ropa de calle y la otra para el uniforme de trabajo. El transporte de los preparados citostáticos desde la unidad de preparados citostáticos en farmacia hacia las dependencias de administración de citostáticos ambulatoria se lleva a cabo por los funcionarios de central de distribución en envases impermeables, irrompibles y de fácil limpieza. Deben estar claramente rotulados con la palabra citostáticos y tienen que ser rígidos para prevenir las roturas accidentales por golpes y por caídas
de acuerdo a la norma chilena 2190, clase 6.1. La entrega de estos contenedores se debe realizar en las puertas de los servicios. Los funcionarios de la central de distribución no están autorizados a ingresar a las zonas de administración de citostáticos. El protocolo de vigilancia epidemiológica exige a la unidad de administración ambulatoria de citostáticos una serie de procedimientos e instructivos, muy similar a lo que hablamos para las unidades de preparación de citostáticos. Instructivos sobre la verificación de la integridad del embalaje externo, así como de los medicamentos de su interior. Esta tiene que ser realizada con guantes. Existencia de instructivos sobre tipo y frecuencia del área de limpieza. Instructivos sobre la selección y uso de elementos de protección personal. Existencia de procedimiento de trabajo seguro y manejo de incidentes y accidentes con derrames y o vertidos accidentalmente. Dentro de los instructivos podemos agregar la existencia de procedimiento de trabajo seguro sobre disposición de residuos citotóxicos y su eliminación, existencia de procedimiento de trabajo seguro en la administración de citostáticos y la existencia de registro de administración de citostáticos, y esto es para el cálculo del índice de contacto citostático. En las unidades de administración de citostáticos, los trabajadores que realizan esta función tienen que utilizar de forma obligatoria elementos de protección personal, como lo es el delantal desechable manga larga con puño de material impermeable, mascarillas filtrantes de partículas tipo P3 o N100, calzado de circulación interna exclusivo o cubre calzado desechable, guantes de neopreno sin polvo y o nitrilo o 2 guantes de vinilo. Es obligatorio en caso de derrame de citostáticos el uso de gafas con protección lateral. En las unidades de administración ambulatoria de citostáticos deben existir contenedores rojos exclusivos para la eliminación de los desechos con citostáticos, con bolsas de color rojo al interior, con espesor de 120 micras o más, con tapa y que tengan una señalética según la norma chilena 2190, 6.1 que diga citostáticos. Se deben realizar retiros programados de estas bolsas, las cuales deberán ir cerradas hacia el lugar de acopio transitorio a lo menos 2 veces al día y en caso necesario. En la unidad de administración ambulatoria adulto existe una selladora que nos permite sellar estas bolsas con el fin de disminuir al máximo el posible contacto de estos desechos con el trabajador. También tenemos que tener contenedores de cortopunzante de tamaño pequeño y exclusivo para agujas contaminadas con citostáticos, rotulado con la norma chilena o según la norma chilena 2190 con la señalética citostáticos. En la unidad de administración ambulatoria debe existir un lugar de acopio temporal, o sea, transitorio, señalizado, con acceso restringido y con un responsable asignado. Debe existir programación de retiro diario de residuos por parte de funcionarios de la unidad de REAS. Durante toda la estadía del paciente se deben manipular las excretas. Para ello se debe utilizar doble guante de procedimiento, mascarilla P3 o N100 y delantal plástico desechable. Las chatas o los patos deben ser lavados, hay que diluir
las excretas con abundante agua y solución de hipoclorito de sodio antes de su eliminación por los servicios sanitarios y después lavarlas. En el caso de que el paciente vaya al baño solo por sus medios, se le debe indicar que debe tirar la cadena 2 veces. El auxiliar de servicio debe usar elementos de protección personal descritos anteriormente al realizar aseo de los baños para pacientes. Este cuadro nos muestra el uso de los elementos de protección personal para la administración de medicamentos. Habla de que tenemos que lavarnos las manos y se coloca la bata. Después se coloca el guante por encima del puño de la bata y la protección facial si se requiere. Si vamos a usar 2 par de guantes, nos lavamos las manos, se coloca el primer par de guantes, la bata, el par de guantes exterior por encima del puño de la bata y la protección facial si se requiere. Para retirarlo debemos sacar el par de guantes exterior, la bata, la protección facial si se requiere y lavarnos las manos. En el caso de doble guante, se saca el par de guantes exterior, la bata, el par de guantes interior, la protección facial y lavarse las manos. Dentro de los instructivos, en ambos lugares, en la central de preparación de citostáticos y en la unidad de administración de citostáticos, les mencioné un instructivo para qué hacer en caso de accidentes o derrame de citostático. Este instructivo contempla un kit de derrame, el cual debe estar presente, actualizado y debe ser revisado periódicamente en ambas unidades. El kit de derrame debe contemplar 2 bolsas de elementos de protección personal, o sea, que contenga guantes, mascarilla, pechera, manga larga con puño impermeable, cubre calzado, una bolsa con artículos para control de derrame, una bata desechable, un gorro de enfermería, 2 pares de guantes de látex sin talco o guantes de vinilo o nitrilo con espesor mínimo de 0,3 milímetros, una mascarilla desechable P3 o N100, gafa antisalpicadura con protección lateral, un par de cubre calzado, una cinta demarcadora, una pinza desechable, una pala y una escobilla desechables, paños absorbentes en cantidades suficientes, solución jabonosa pequeña, agua 1 litro mínimo, alcohol al 70%, polvo absorbente para sustancias químicas y una bolsa plástica roja de 120 micras o más de espesor, rotulada con citotóxicos, donde vamos a colocar todo lo utilizado para limpiar el derrame. En otra presentación se les mostrará qué hacer en caso de derrame o accidente con citostáticos. Para terminar, quisiera insistir en medidas obligatorias y quizás un poco domésticas, como no se debe comer ni beber en las áreas de preparación y o administración de citostáticos. No se debe mascar chicle en las áreas de preparación y o administración de citostáticos. Las cajas de Plumavit donde vienen los citostáticos deben ser eliminadas, no reutilizadas. Todas las funcionarias expuestas a citostáticos tienen la obligación de avisar a sus jefaturas al momento de tener el diagnóstico de embarazo, ya que deben ser reubicadas de puestos de trabajo, con el fin de proteger al fruto de esa concepción. Todos los funcionarios que ingresen a trabajar a la unidad de preparación de citostáticos o al servicio de oncología adulto o infantil
deben contar con la autorización de la Unidad de Salud Ocupacional según resultado de examen preocupacional. Muchas gracias por su atención, espero les haya sido de utilidad.